Bien, finalmente, y para terminar con este tema de la verdad y después ya pasar a lo que es Yuri Lotman, digamos a la teoría de la semiosfera de Yuri Lotman, bueno, vamos a ver, digamos, el por qué, y quizás aquí comprendamos por qué en esta materia, digamos, hemos puesto tanto énfasis en ver esta cuestión de la verdad, ¿sí? Porque si nosotros decimos que entonces esta verdad tiene que ver más con la discursividad, por supuesto con una discursividad que sea coherente con la observación del fenómeno, ¿sí? Pero sí tiene mucho que ver con esta discursividad, con la construcción, con la argumentación, con las metodologías, ¿sí? Entonces, básicamente, eh, la verdad va a ser la proposición de lógicas contrastables, ¿sí? Es decir, yo digo que tal cosa funciona así, estoy haciendo una proposición, doy una explicación lógica y después esto se puede comprobar, contrastar y medir en la realidad, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco quiénes son los que cumplen estas funciones, ¿sí? Dentro de una organización, ¿sí? Nosotros vamos a tener, yo acá les he puesto, digamos, tres grandes grupos, que es, digamos, lo que es la dirección, entiéndase como la conducción, los mandos medios y los trabajadores, ¿sí? La dirección son los que imaginan, los mandos medios los que diseñan y los trabajadores los que prueban. Las proposiciones, las lógicas y las metodologías, ¿sí? Es decir que la dirección, lo que es la parte de conducción, son los que imaginan las proposiciones, ¿sí? Las proposiciones de cómo es este negocio, cómo es esta organización, cuál es nuestro objetivo, ¿sí? Eso es la propuesta y qué es lo que tendríamos que hacer. Los mandos medios son los que en definitiva van a diseñar esas proposiciones y las van a transformar en lógicas, ¿sí? Es decir, los directores, ¿sí? Los pensadores de la organización no están redactando las normas, los procedimientos y las metodologías, ¿sí? Es decir, la parte de estrategia, ¿sí? Es donde están los principales caminos de acción, pero en la parte de la táctica, que suelen hacer los mandos medios, las gerencias, los equipos de desarrollo de procesos, ahí donde están las lógicas, ¿sí? Es decir, está la estrategia, ¿sí? Que es la proposición, y después está la táctica, que es la aplicación lógica, que es la parte de diseño de procedimientos, es decir, cómo vamos a hacer aquello que la dirección, los directivos pretenden, ¿sí? Es el cómo se hace. Y luego están los trabajadores, que son los que prueban las metodologías, ¿sí? Es decir, si la dirección imaginó una proposición, los mandos medios transformaron y diseñaron, ¿sí? Esas proposiciones en lógicas de trabajo, son los trabajadores, ¿sí? Quienes van a aplicar esas metodologías, ¿sí? Es decir, el procedimiento diseñado por un equipo de procesos inspirado en lo que la dirección entiende como, digamos, la forma óptima de trabajo, termina siendo aplicada por, obviamente, los trabajadores. Es decir, las políticas de recursos humanos la van a aplicar las personas que trabajan en la organización, ¿sí? Es decir, las políticas que ustedes diseñan para conseguir ese logro organizacional, la van a aplicar, ¿sí? El general de todos los colaboradores, ¿sí? Entonces, así, digamos, es como circula esto, ¿no? O sea, yo propongo, alguien diseña mi propuesta y alguien la ejecuta. Eh, Ahora bien, digamos que la conducción es la que, digamos, diseña cómo se hacen las cosas, eh, pero habíamos dicho que estas lógicas tienen que ser contrastables, ¿sí? Es decir, si yo tengo una visión de cómo nosotros nos vamos a manejar en esta organización, hago una proposición estratégica de cómo nos vamos a manejar en la gestión de comunicación de recursos humanos, y ustedes desarrollan un plan de comunicación, yo después tengo que hacer una medición si eso funcionó o no, ¿sí? Porque si no, no es una verdad, es una proposición. Es decir, no se construye una metodología verdadera porque no se sabe si funciona o no. Entonces, la medición, ¿sí? ¿Dónde radica la medición? La medición, ¿sí? Está en la aplicación del proceso.
¿Y dónde está la parte de aplicación del proceso? Está en la gente que trabaja, ¿sí? Entonces, el colaborador, que suele ser, digamos, el tercero en la línea o en la pirámide, ¿no? O sea, hasta la conducción, después todo el cuerpo gerencial y por debajo el trabajador. Dentro de los modelos de la verdad, o al menos el que se sostiene en esta cátedra, ¿sí? No está abajo en la pirámide, ¿sí? Es uno de los tres componentes esenciales. ¿Por qué? Porque en la parte de la operación, el trabajo concreto, está la forma en que ese proceso impacta en la realidad, ¿sí? Y si yo no voy a verificar eso, no voy a saber si mi proposición, si mi estrategia, perdón, es la correcta, ¿sí? A menos que yo vea, ¿sí?, la aplicación, no voy a saber si esa aplicación funciona o no. Entonces, para nosotros los colaboradores, ¿sí?, de la organización van a ser los instrumentos de medición si nuestras políticas de recursos humanos son correctas o plausibles, ¿sí? Entonces, es nuestra herramienta de medición. Son ellos los que nos van a decir a nosotros si nuestros procedimientos están bien diseñados o no. Por lo cual adquieren un valor al menos similar al nuestro, porque están dentro de esta cadena de construcción de la verdad, que bueno, dentro de esta materia, verdad es la forma en que se hacen las cosas, ¿sí? Bien, entonces ese es el valor que tienen los colaboradores, ¿sí?, en nuestras instancias de construcción de los procedimientos, ¿sí? Bien, vamos a ver un poco cómo nos plantea esto Yuri Lotman desde la semiósfera. Él nos va a decir, ¿sí?, que él no habla de organizaciones, pero esto es una extrapolación, ¿sí? Él va a decir que culturalmente nosotros nos vamos a encontrar con centros de poder, ¿sí?, núcleos duros de poder, que son los que hacen las proposiciones culturales, ¿sí? Digamos, serían los ideólogos de las culturas, ¿sí? Y que hay, como se muestra aquí en el gráfico, ¿sí?, esto es una esfera semiótica, es decir, una esfera de sentido. Es decir, nosotros en este grupo vamos a comprender esta realidad de esta forma. Y ese grupo tiene un núcleo, que son quienes somos los promotores de esta cultura, ¿sí? Y después va a haber distintas zonas, y una zona muy importante que es la zona de frontera o intercambio, ¿sí?, que está formada por las personas que más alejadas están de esta emisión de proposiciones. Por tanto, al estar mucho más alejadas, ¿sí?, de estos centros de emisión de diseño cultural, no están tan comprometidas con ello y por tanto son más factibles, digamos, de ser influidos por otros centros culturales, otras visiones del mundo, ¿sí? Dado que yo no soy el creador de esta visión, sino que estoy, digamos, muy alejado de esto, voy a ser sujeto de influencia de otros parámetros culturales. Por tanto, ¿qué sucede? Para el núcleo, yo voy a ser una especie de amenaza, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a estar, digamos, tratando de hacer ingresar en la organización o en mi sistema cultural otras visiones. Pero ¿qué sucede? En la frontera es el lugar más rico de las organizaciones. ¿Por qué? Porque es donde la organización se enriquece con otras visiones, ¿sí? Entonces, nosotros que vamos a estar, digamos, aquí en estos círculos que vamos a ser centros de difusión y además también zonas de resistencia, vamos a estar permeando, ¿no?, entre estos desarrollos, ¿sí?, culturales provenientes, digamos, de la alta dirección, que es la que dice cómo se hacen las cosas, y vamos a estar mediando con los colaboradores, que son los que nos van a decir si realmente esas cosas están funcionando, y además los colaboradores van a tener un nivel de implicancia menor, ¿sí?, en el aspecto filosófico, digamos, con esta forma de concebir la realidad organizacional, ¿sí? Entonces nosotros en comunicación y recursos humanos lo que vamos a estar haciendo permanentemente es tratar de que estos colaboradores
de cierta manera adquieran esta filosofía proveniente de estos núcleos conceptuales, ¿sí? Por eso nosotros vamos a trabajar en todo lo que es la comunicación persuasiva, es decir, el tema de que ellos, los colaboradores, perdón, adquieran, ¿no?, esta visión que tenemos nosotros de gestionar los recursos humanos, de los objetivos organizacionales, etcétera, etcétera. Pero también vamos a tener esta doble tarea que es y consiste en tratar de tomar de esta frontera aquellas cosas que pueden enriquecer, ¿sí?, nuestra cultura organizacional, ¿sí? Y no solo tratarla, tomarla, sino que también elevar esto por los canales necesarios para que aquí se produzcan los cambios, ¿sí? Es decir, si aquí diseñan los procedimientos que aquí se prueban y acá surgen las mejoras porque estas personas son las que están aplicando el proceso, generar los canales necesarios para que estas propuestas, estas mejoras que tienen que ver con influencia, digamos, también de otros sistemas, puedan llegar a estos núcleos y así hacer evolucionar la cultura organizacional. Si no, tendríamos una organización, digamos, vertical con comunicación solamente descendente, lo cual no está mal, ¿sí?, se aplica en muchas organizaciones, pero cuando uno tiene una sola visión de la realidad y un solo sentido de comunicación, lo que se está perdiendo es la oportunidad de crecimiento, ¿sí?, porque genera una estructura estática, entonces no crece ni mejora. Entonces, como vamos a ver más adelante, el proceso de mejora continua se basa principalmente en esta revisión. Entonces nosotros, digamos, como especialistas en comunicación y como responsables de recursos humanos, tenemos que tratar, digamos, de que esta circulación, ¿sí?, entre esta frontera cultural y el centro donde se diseñan las políticas, las prácticas, sea fluida y sea formal, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que garantizar el crecimiento, ¿sí?, y la movilidad de esta cultura. Y si nosotros vamos a lo que planteaba en el video anterior, que es que mientras más diversa, más representativa sea la verdad, va a ser mucho más motivante para el general porque van a adherir en tanto que están representados, ¿sí? Si nosotros hacemos esta circulación que se ve aquí, digamos, entre el núcleo central y la periferia, lo que vamos a lograr son procedimientos mucho más representativos del general, y entonces lo que nos va a generar es un nivel mayor de adhesión con ese procedimiento y con la organización en general, ¿sí? Esto no quiere decir que personas que no sepan de ingeniería diseñen los procedimientos de ingeniería. Sí quiere decir que ingeniería, por ejemplo, o recursos humanos o finanzas, tome ideas de quienes aplican esos procedimientos, ¿sí? Tomen sugerencias, consideren esas sugerencias y enriquezcan esos procedimientos, ¿sí? Acá es donde nosotros, una vez que hemos desarrollado el interpretante colectivo, es decir, ya vamos todos encaminados, ¿sí?, hacia un lugar, nosotros nos dedicamos a enriquecer este interpretante colectivo con esas posturas, ¿sí?, de manera ordenada. Es decir, yo primero fijo, por la necesidad de llegar a un objetivo común con un procedimiento común, fijo ese procedimiento común, pero después lo enriquezco necesariamente a través de distintas metodologías que tienen que ver con la gestión de recursos humanos, con la gestión de comunicación y la forma de gestionar los procesos, ¿sí? Esta es un poco la idea central que nos plantea Yuri Lotman, ¿sí? Yo le voy a dejar estas diapositivas y el texto para que ustedes, digamos, puedan redondear también esta idea.